Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla el profesor Roberto Alejandro Zipancántaro para Tiempos del Saber. El día de hoy vamos a desarrollar el tema características de la filosofía. Cuando hablamos de dichas características filosóficas, vamos no solo a tomar en cuenta las clásicas, como es la universal, la crítica, ¿sí? La racional, sino vamos a tener otras características filosóficas para poder expandir así tu amplio, ¿sí? Conocimiento filosófico. Vamos a tener en cuenta, ¿sí? Lo que es la característica primordial de la filosofía, que es la característica totalizadora o universal. Esta característica estudia las leyes de máxima generalidad para así poder entender, reflexionar y comprender todo con respecto al mundo, todo lo que nos rodea, la naturaleza, ¿cierto? Todo ello, muchachos, los entes tanto como abstractos y los no abstractos, lo tangible y lo intangible. Para ello vamos a realizar algunos ejemplos, como por ejemplo Tales de Mileto, a la hora que sostiene que el agua era el principio de todas las cosas, nos está demostrando su actitud totalizadora al centrar, ¿sí? Al centrar todo, todo, el origen de la tierra, ¿sí? El origen de los seres vivos, todo lo centró ¿en dónde? En el agua. ¿Se equivocó? En algunas cosas tú sabes, obviamente que sí, pero hay otras que no. Por ejemplo, la vida en el planeta Tierra, ¿en dónde se origina o gracias a qué se origina? Gracias al agua, ¿cierto? Gracias a las grandes teorías evolutivas, ¿sí? Y del desarrollo. De ahí vamos a tener otro ejemplo. ¿Qué es la esencia en la naturaleza del hombre? ¿Sí? Acá es una pregunta, ¿sí? Que tiene en relación a un montón de respuestas, a prácticamente un número finito de respuestas, muchachos. También tenemos ¿qué es el sentido de la existencia del hombre? Esto de acá también ha sido tratado de responder por una cantidad increíble de pensadores que hasta el día de hoy se sigue debatiendo. De ahí vamos a tener al gran Nietzsche. Nietzsche o Nietzsche sostuvo que el hombre es una enfermedad para la tierra. Cuando sostiene esto, está aplicando la característica totalizadora universal. ¿Por qué? Porque no te está diciendo a Roberto, no, Juan, no, Adriana, no, te está generalizando, ¿sí? Todos los hombres son una enfermedad para la tierra. Después tenemos que tres filósofos son, ¿sí? Totalizadores, como es el caso de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Hegel, el gran George Hegel. Estos son tres principales filósofos totalizantes. Aristóteles en la Edad Antigua, Tomás de Aquino en la Edad Media y Hegel en lo que es la Edad Contemporánea, prácticamente inicio de la Edad Contemporánea y fines de la Edad Moderna. ¿Sí? También vamos a tener al gran, ¿sí? Agustín de Hipona, que sostuvo que Dios creó al mundo desde la nada, ¿cierto? A partir de ello, él va a explicar, ¿sí? Cómo Dios genera todo, ¿sí? O sea, va a reflexionar con respecto a la ley general, o sea, Dios, si Dios creó todo, esa es su única respuesta, su respuesta general. Ahora pasamos a la característica problemática, que se encarga de formular y actualizar preguntas, problemas, muchachos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ¿por qué existimos? Una pregunta que hasta el momento no se ha podido responder. ¿Sí? ¿Qué es el sentido de la existencia humana? Otra pregunta que no hay respuesta. Bueno, profesor, ¿hay respuesta? Hay, bueno, técnicamente sí hay, ¿sí? Hay respuestas a cada una de estas preguntas, pero estas preguntas son de carácter abierto. Profesor, ¿y qué es una pregunta abierta? Ah, es que tiene más de una respuesta. Tú puedes decir, ah, para mí la felicidad es andar con mi enamorada, pero para el otro no, la felicidad es estar con mi familia. O sea, son respuestas distintas para la misma pregunta, ¿sí?
De ahí vamos a tener qué es la filosofía. Esta de acá es la que más nos importa. A ver, ¿por qué? Porque esta es la que se ha preguntado en exámenes de admisión. ¿Qué es o qué significa la filosofía? Y siempre el alumno cae. Marca, por ejemplo, el significado etimológico, ¿sí? En donde vamos a colocar ese video en la parte de arribita, para que tú puedas encontrarlo, en donde hablamos de todos los conceptos y explicamos qué es y cómo se define la filosofía. Muy bien, muchachos. Ahora proseguimos con la siguiente característica, que es la característica crítica, en donde se encarga de analizar rigurosamente a través de eh, lo que viene a ser tanto refutar como rechazar, dudar de todas las creencias, dogmas, supuestos, prejuicios y verdades absolutas e indiscutibles. Por ejemplo, tenemos a la religión. La religión te habla de dogmas, de verdades indiscutibles o absolutas. Por ejemplo, Dios. Nadie puede discutir para un religioso la existencia de Dios. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos ahora a detallar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos, sí, al gran Aristóteles, que dijo que él es amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Por qué, profesor? Ah, es que Platón nos hablaba de dos mundos. Uno es el mundo inteligible, en donde se encuentra el ser, el alma, la idea, y el otro es el mundo sensible, en donde se encuentra el cuerpo, la materia. Pero ¿qué sucede? Aristóteles le dijo a su maestro, no, maestro Platón, usted se equivoca, sino que en realidad todo se ubica en un solo mundo. Se va a ubicar todo, tanto como alma y como cuerpo, en el mundo sensible, te dirá Aristóteles. Esa es la crítica que plantea Aristóteles a quién? A Platón. Muy bien. A ver, de ahí vamos a tener otra vez a Aristóteles que critica justamente lo que les acabo de explicar, que Aristóteles critica la teoría de las ideas eternas, del mundo de las ideas planteadas por Platón. Muy bien. Después vamos a tener ya un enfrentamiento que sucedió en Valladolid. ¿Sí? Esto ya pertenece a la historia peruana, a la filosofía peruana y la filosofía latinoamericana. Por ejemplo, vamos a tener al gran Bartolomé de las Casas, que ponía en tela de juicio algunos supuestos de Juan Ginés de Sepúlveda. Acá se daba el enfrentamiento entre aquellos que estaban a favor, ¿sí?, de que el hombre no es un ser humano, sino es un animal, versus, ¿sí?, el defensor de el indio, que decía que el indio sí es un ser humano, que obviamente tiene menos capacidad de racionalizar, ¿sí?, de entender, por ende también tiene otro tipo de religión. Eso dirá, o eso será el enfrentamiento primordial en esa disputa en la ciudad de Valladolid, que se da prácticamente en la colonia, ¿sí?, en la época colonial, ¿sí?, bueno, de nuestro Perú. De ahí vamos a tener a el gran John Locke. John Locke critica la teoría de las ideas innatas de Descartes. Sí, profesor, ¿qué es una idea innata? Una idea innata es con lo que tú naces, ¿sí? Es con lo que tú has nacido, o sea, tú ya naciste con algo. Por ejemplo, ¿alguien te enseñó a llorar? No, profesor. Por ende, tú ya naciste, ¿sí?, con sabiendo llorar. Por ende, esa es una idea innata. Pero en cambio, John Luke critica eso. Le dice, no, que nosotros ya no nacemos con ideas, sino que nosotros somos una tabula rasa, o hoja en blanco, o mente en blanco. ¿Sí? Que tú naces sin saber nada, ¿ya? Tú vas a nacer sin saber nada, sino que a través de la experiencia, tú vas a ir llenando, escribiendo en esa hoja en blanco. ¿Sí? ¿Y qué va a producirse? Se va a producir un conocimiento en ti. De ahí vamos a tener, ¿sí?, lo que es el gran Opcan, ¿sí?, que pertenece a la baja escolástica en la Edad Media, en donde rechaza la tesis de Santo Tomás de Aquino, otro personaje de la escolástica, pero este no pertenece a la baja, sino pertenece a la alta Edad Media, en donde van a discutir sobre la posibilidad de demostrar la existencia de Dios,
¿sí? Y la primacía de la iglesia sobre el Estado. Para Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Dios existe y va a demostrar aplicando su famosa teoría de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. En cambio, nuestro amigo Guillermo de Ockham rechaza la teoría de las 5 vías y plantea la famosa navaja de Ockham, ¿sí? Esta navaja que va a separar a estos entes. También tenemos el predominio de la iglesia. Para Santo Tomás de Aquino, ¿sí? La iglesia tiene que gobernar sobre el Estado, pero para Guillermo de Ockham no. Más bien, la iglesia y el Estado tienen que estar separados, formulando así las primeras teorías, las primeras tesis sobre un Estado laico. Profesor, ¿qué es un Estado laico? Un Estado en donde no prima una sola religión, no es el punto central una sola religión, sino que pueden haber varias religiones a la vez, que hay libertad de expresar su religión, muchachos. A ver, de ahí vamos a tener las características, bueno, la característica especulativa. Esta característica ya no es contada, ¿sí? Ya no es muy contada o muy encontrada en los libros de filosofía. Esta característica nos habla acerca de que la filosofía es un saber teórico. ¿Quién pensador nos dijo, a ver, el que recuerda nuestro video, sí, sobre las definiciones de la filosofía? Vamos a tener a varios pensadores, ¿sí? Especulativos, por ejemplo, el gran Aristóteles. Aristóteles nos decía que la filosofía era un saber teórico que iba a estudiar al ser a través de los primeros principios y las primeras causas, ¿cierto? Muy bien. A ver, en donde la filosofía, al ocuparse de Dios, no emplea el método experimental, sino va a emplear el método especulativo a través de posibles respuestas, posibles hechos que se puedan dar. Y esta característica especulativa le pertenece primordialmente a la filosofía idealista, que se basa en decirte, no, sí, tal vez, quizás, por ejemplo. Muy bien. Ahora proseguimos con la característica radical. Esta característica se ocupa de los fundamentos, principios, raíces, esencias, origen y arché de toda la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que, ¿cuál es el principio de todo? Dependiendo de cada pensador, ¿sí? Por ejemplo, los milesios, también llamados los jonios, ¿sí? O los naturalistas, o los físicos o físicos, que pertenecen al periodo presocrático, ¿sí? Entre sus integrantes tenemos al gran Tales, al gran Anaxágoras y al gran Anaxímenes. Ellos van a explicar que el arché, el principio de todo, se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, el agua, el aire. De ahí vamos a proseguir con el gran Carlos Marx. Carlos Marx busca el principio, ¿sí? El principio de todo, ¿en dónde? En la economía, ¿sí? Para Marx, la economía es lo primordial, ya es la base de toda sociedad, ya que sin economía la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir, ¿sí? A ver, y tenemos el atomismo de Demócrito. Para Demócrito lo primordial son los átomos, ¿ya? Son los átomos para... Y no esté muy equivocado, ¿ah? A ver, al decirnos que eran los átomos, nos estaba haciendo referencia a una partícula diminuta. De ahí tenemos a gran Leibniz. Leibniz considera de que el principio de todo son las mónadas. Entonces, ¿qué son las mónadas? Ya, a ver, tú actualmente el término mónada lo puedes asociar con un átomo luminoso, ¿ya? A ver, pero para hacerlo más fácil, ya, un fotón, que es un fotón, es una pequeña molécula que transporta la luz. A ver, de ahí vamos a tener la característica racional. Si esta característica es, es simplemente aplicar o utilizar la razón para formular argumentos, conceptos, juicios y tratar de dar explicaciones. Por ejemplo, tenemos a un filósofo cristiano que demuestra racionalmente la existencia de Dios. Y si tú tienes buena memoria, acabamos de hablar de un personaje que demostró la existencia de Dios, que utilizó la famosa
teoría de las 5 vías. ¿Quién era? Por favor, me lo dejas en los comentarios. ¿Sí? Muy bien. A ver, de ahí vamos a tener a Santo Tomás de Aquino, justamente el personaje al cual debiste haber escrito en los comentarios. Él elaboró 5 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Sí, pero también vamos a tener a otro personaje, como es el gran Bertrand Russell. Él argumenta en contra. Él argumenta si por qué no es cristiano, por ejemplo. Eso va en contra del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. De ahí vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles argumenta que que hay hombres dominantes, ¿sí? Acá las feministas van a decir, machismo. No. Cuando se refiere a hombre dominante, se está refiriendo a los griegos, que dominan a quién? A los esclavos. De ahí tenemos al gran Parménides, que sostuvo que la razón te permite a ti alcanzar, ¿qué? Alcanzar la verdad, muchachos. Muy bien, espero que hasta acá me estés entendiendo. Bueno, proseguimos. Ahora vamos a tener la característica incondicional. Esta característica no admite ninguna base de antemano y no está limitada por otras ciencias. Por ejemplo, el amor, ¿cierto? El amor que es algo incondicional, ¿sí? Que no está planeado de antemano, tú no sabes de quién te vas a enamorar, ¿sí? Y no es limitada, ¿sí? Por otras ciencias, por ejemplo, la biología no te va a decir por quién te vas a enamorar, ¿cierto? De ahí vamos a tener la característica metódica, que utiliza procedimientos, series o lo que viene a ser, sí, procesos para alcanzar el conocimiento filosófico. Por ejemplo, tenemos el método cartesiano aplicado por el gran René Descartes, ¿sí? René Descartes es aquel que utiliza el método cartesiano, aplicado mayormente al campo matemático. Aparte, René Descartes no solo es filósofo, no solo es el padre de la filosofía moderna, sino también es un gran matemático. De ahí vamos a tener el método socrático de Sócrates, obviamente, que se divide en 2 momentos. En la famosa ironía, ¿sí? En donde ahí aceptamos nuestra ignorancia y aparece la famosa frase, solo sé que nada sé. Y el segundo momento, que es la mayéutica, en donde tú obtienes un conocimiento universal, en donde tú te conoces a ti mismo. Muy bien. Y por último tenemos el método del materialismo dialéctico, planteado por el gran Friedrich Engels. ¿Sí? A ver, en donde te señala que la materia está en constante cambio, constante transformación, ¿cierto? De ahí pasamos a la característica sistemática, en donde nos habla de un conjunto ordenado y organizado de manera jerárquica de nuestras ideas. Por ejemplo, tenemos que Carlos Marx realizó una indagación del sistema económico capitalista, ¿sí? Y no solo del capitalismo, sino también, ¿sí? Hizo un sistema completo, iniciando por la comunidad primitiva, en donde se daba una relación entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? De ahí pasó a lo que es el esclavismo, una relación entre el amo y el esclavo, ¿sí? Otra, lo que viene a ser el feudalismo, una relación entre el señor feudal y el siervo vasallo. De ahí tenemos lo que es, ¿sí? El capitalismo, justamente este sistema que nos habla Marx, en el cual estamos viviendo. Este sistema capitalista se basa en la explotación del obrero o proletariado por mano de quién? De los ricos, de la clase dominante, ¿sí? O del burgués, como tú gustes llamarle. Muy bien. De ahí vamos a tener, sí, que eso fue escrita en la famosa obra de Marx, El Capital. De ahí vamos a tener al gran filósofo Platón, que se ocupa de varios problemas éticos, ¿sí? Por ejemplo, que la relación, ¿sí? Del hombre a través de un sistema, ¿sí? ¿Cuál es ese sistema, profesor? Su sistema de Platón
se basa en la vida. ¿Cómo que se basa en la vida? Ah, es que Platón nos habla de algo llamado reminiscencia, en donde es un paso organizado, ¿sí? Jerárquico y ordenado, en donde nuestra alma va a realizar para poder llegar a un nuevo ser, para poder llegar a un nuevo cuerpo. De ahí tenemos la característica innovadora e inventiva, en donde nos señala que el filósofo busca tener nuevas ideas. Un filósofo no copia, sino simplemente lee y se inspira. Como diría el filósofo César Acuña, no es copia, sino es plagio. A ver, también busca formular planteamientos que sean originales, ¿sí? No que tú vayas a Wikipedia, copies y pegues. No, 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 esa no es tu tarea de colegio, ¿ya? Muy bien. De ahí tenemos la característica trascendente, en donde va más allá de lo establecido, va más allá de lo observado, de lo sensible o de la experiencia. Por ejemplo, tenemos ¿qué es el bien? ¿Sí? Esta pregunta ha trascendido a lo largo de toda la historia. La trataron de responder en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y actualmente en la Edad Contemporánea. De ahí tenemos el filósofo puede ocuparse de Dios y del alma. Eso ha sido trascendente. El estudio de Dios. Hasta ahorita se sigue debatiendo por los filósofos, por los científicos y los teólogos si Dios existe. De ahí tenemos qué actos pueden ser considerados como buenos. Para esto se ha estudiado a la sociedad. Las feminazis, sí, bueno, perdón, las feministas, sí, nos dirán, ah, lo bueno es hacer abortos, ¿sí? Abortos porque las señoritas deciden qué hacer sobre la vida de los niños, ¿sí? Ah, muy bien, ellos consideran que es bueno. Pero en cambio las personas ya normales dirán, no, 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 eso de ahí es malo. Solo se podría dar sí en algunos casos, cuando la vida de la madre corre peligro o cuando se da solo por casos demostrados de violación, ¿sí? Solo en esos casos podría darse. Mientras tanto, no. De ahí tenemos que Platón considera que las cosas sensibles van más allá de la experiencia, pasando así al mundo de las ideas. Acuérdense otra vez, mundo sensible, en donde nos ubicamos todos nosotros. Todo esto a través de la reminiscencia va a ir al mundo sensible. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros fallecemos. Muy bien, esto explicado a través de la famosa alegoría de la caverna. De ahí vamos a tener a Emmanuel Kant, que investiga la experiencia. Se tiene que juntar, o sea, es una suma. Experiencia más razón te va a permitir a ti obtener un nuevo conocimiento. De ahí tenemos la famosa característica objetiva, en donde trata de proporcionar datos tal y conforme se dan ante la realidad. ¿Sí? Para esto no tenemos que tomar muy en cuenta la postura del relativismo, en donde determina la opinión más que los hechos que se dan en la realidad. De ahí tenemos la característica reflexiva, ¿sí? En donde orienta a la meditación de las personas en un intento de conocer la realidad. Esta característica, por ejemplo, le pertenece a casi todos los filósofos, pero vamos a destacar a uno que va a fundar el budismo, Buda, ¿cierto? El famoso gordito que tú lo siempre paras viendo, ya. Buda, ¿sí? Él se caracteriza por realizar una reflexión excesiva tanto a llegar al punto de la iluminación divina y ser considerado la persona más cercana a Dios. De ahí tenemos la característica analítica e interpretativa, en donde descompones la realidad en partes para realizar un mejor estudio, para poder así identificar un problema, analizar el contenido de un libro, de un texto filosófico y poder estudiar los elementos de ese libro para una mayor comprensión. Obviamente que si tú eres de otro país, tú tienes una buena comprensión, creo yo. Pero si eres del Perú, si eres peruano, sí, bueno,
Yo quien les habla es profesor y la educación acá en mi país es pésima, es paupérrima, es muy baja. Por ende, ya el curso de filosofía se está dejando de lado. Prácticamente ya no lo escuchas, ya no se analiza, ya no se interpreta de una manera adecuada, ya no te piden reflexionar, ya no te piden la característica racional, tampoco. ¿Por qué? Porque no les conviene al gobierno. ¿Sí? Por ende, este video no es muy conocido. Bueno, muchachos, hasta acá hemos terminado la clase del día de hoy. Quien les habló fue el profesor maestro Roberto Alejandro Zipancántaro para Tiempos del Saber. Me pueden encontrar así en mi página de Facebook, YouTube e Instagram, en donde todos ustedes, muchachos, si gustan, van a poder, sí, en mi Facebook y en mi Instagram, encontrar preguntas que te van a permitir a ti reforzar tu conocimiento. Así que te invito a dejar tu me gusta, tu comentario, sí, en donde eso me va a ayudar bastante. Aparte, para llegar a más personas, no te olvides de seguir compartiendo la información. Ahí te dejo mi número de WhatsApp por si tienes alguna pregunta. Bueno, muchachos, me despido. Hasta la próxima. Cuídense.